La verdad que Burak y Neslihan no querían que supieras. Madre mía, lo que se está cociendo con Burak y Neslihan. Esto va a ser un salseo del bueno, del que te deja pensando. A ver, que todos sabemos que rompieron, ¿no? La cosa terminó fatal, se dejó de seguir en redes, miradas esquivas, lo típico cuando una pareja de famosos no aguanta más. Pero ahora la cosa se pone rara de narices. He estado investigando, y creo que hay gato encerrado. Se supone que cada uno ha seguido su camino, ¿verdad? Burak con su vida, Neslihan con la suya, y todos felices, o eso nos han vendido. Pero, ¿y si te digo que hay pruebas de que todavía se hablan, y no precisamente para felicitarse el cumpleaños? Para ser honestos, la ruptura fue muy sonada. Se habló de mil cosas, de celos, de diferencias irreconciliables, de que uno quería una cosa y el otro la contraria. Vamos, lo típico que pasa cuando el amor se va por la ventana y quedan las facturas. Pero lo que me sorprende ahora es que a pesar de todo el drama, parece que han mantenido un contacto, y no uno cualquiera. He visto unas fotos que han salido, y aunque dicen que son viejas, la coincidencia es demasiada. Unos lugares muy específicos, unos horarios que cuadran. Es como si se estuvieran viendo a escondidas. Y no me refiero a un café rápido para decirse adiós para siempre. No, no, no. Esto tiene pinta de algo más. Lo que yo creo que está pasando es que a pesar de que la imagen pública es de cada uno por su lado, listos para nuevos amores, en privado las cosas son mucho más complicadas. Quizás todavía hay sentimientos o quizás hay un tema pendiente que no pueden dejar zanjado. Y Burak, que siempre ha sido un poco impulsivo, ¿no? Y Neslihan, que es muy de mantener su dignidad. Imagínense la tensión. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que ahora que ambos están en proyectos nuevos, un poco de revuelo alrededor de su expareja siempre atrae miradas. Y tienen un punto. El mundo del espectáculo es así. Pero yo sospecho que hay algo más de fondo. La forma en que reaccionan cuando les preguntan por el otro es de esa incomodidad palpable. No es de alguien que solo quiere mantener una buena relación cordial. Es de alguien que tiene algo que ocultar. Y piénsenlo, ¿por qué no querían que supiéramos esto? Si es solo amistad, ¿qué problema hay en que lo digan abiertamente? Si son solo viejos tiempos, ¿por qué las cautelas? La verdad es que todo esto me huele a que todavía hay una conexión fuerte entre ellos, una conexión que por unas razones u otras prefieren mantener en secreto. Quizás para no dañar sus nuevas relaciones, o quizás porque todavía no saben muy bien qué quieren hacer. Esto es fascinante, ¿verdad? Porque nos venden la película de la vida perfecta separada, pero la realidad parece mucho más enredada. Y creo que esta historia está lejos de terminar. Todavía hay muchas capas por desvelar. ¿Y a todo esto vosotros qué pensáis? ¿Creéis que todavía hay amor entre Burak y Neslihan, o es solo una estrategia para dar de qué hablar?